de Santa Fe, es de la Universidad Nacional, bueno, trabaja en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, está haciendo un doctorado en CONICET, un doctorado en estadística en la Universidad Nacional de Rosario, y bueno, lo que les va a contar hoy es acerca de predicción no paramétrica para datos espaciales, que fue su trabajo de tesis de maestría. Bueno, muchas gracias. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Bueno, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un gusto contarles qué es lo que estamos trabajando. También agradecerles, como siempre, a Pamela y a Rodrigo, son mis directores, que bueno, por ellos también un poco estoy acá. Voy a ver si puedo ver pantalla completa. ¿Qué? Ustedes siguen viendo así, ¿no? Sí, no se ve completo. Ah, Ahora sí. Sí, pero tampoco me deja. Control L, ¿no? ¿Qué Sí, le pasó? sacás del Ahí está, ahí está, ahí costado. está. Bueno, estaba agradeciendo, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar, como dijo Pame, los resultados que obtuvimos en el trabajo que hicimos para la maestría, ¿sí? Eh, Voy a comenzar un poco con el problema, ¿sí? Que motiva este trabajo. El Kriging, que es la solución clásica de este problema. Bueno, para poder entender Kriging y para poder aplicarlo necesitamos un marco teórico acerca de los datos espaciales, qué son y cómo se modelan bajo la perspectiva estocástica. Nuestra propuesta, en este caso, que es el Kriging no paramétrico, y los estudios de simulación que hicimos para poder evaluar estos métodos y cómo funcionaron cuando los aplicamos a datos reales. Eh, Estos son los datos con los que contamos, ¿sí? A la derecha están los datos en una tabla, ¿sí? Tenemos z, que es una única variable aleatoria que vamos a considerar, y ls, que son los puntos, ¿sí? Del espacio. Esto es un ejemplo, son datos simulados, esta es la ciudad de Santa Fe. Y bueno, ¿qué tenemos nosotros? ¿Con qué información contamos? Es una variable medida en ciertas localizaciones de la ciudad. Eh, ¿Qué es lo que queremos hacer? Y bueno, queremos encontrar cuánto vale esa variable que estamos estudiando. Nosotros estudiamos precios de vivienda en las aplicaciones a los datos reales, entonces voy a hablar por ahí de precios de vivienda. Lo que queremos hacer es encontrar cuánto vale el precio de la vivienda en un punto específico eh, del, del lugar donde estemos estudiando. Y el objetivo final es hacer un mapa de predicción, digamos. Cuánto vale más o menos la vivienda en todo el sitio, en todo el lugar. Eh, En definitiva, lo que queremos hacer es una interpolación, es estimar un campo escalar, ¿sí? Se podría resolver mediante otros métodos, pero nosotros decidimos usar la teoría estocástica, digamos, suponer que hay aleatoriedad ahí. Bueno, la solución de este problema, desde esta perspectiva, la clásica, es Kriging, ¿sí? Que es una combinación lineal de la variable z, que es la única con la que cuento. Recuerden que trabajamos en este caso con datos univariados. Entonces, es una combinación lineal pesada. Estos pesos van a depender del sitio. El S0 es el sitio donde yo quiero predecir. Estos pesos van a depender de estos sitios S0. Parece bastante simple lo que es el Kriging, pero lo que nos falta acá entender es un poco cómo calculamos los pesos
y de qué manera se incluyen en estos pesos esa dependencia espacial. Que no sé si lo dije, pero estamos considerando que los datos no van a ser independientes, ¿sí? Que va a haber una dependencia. Entonces, para responder la primera pregunta, que es cómo calculamos los pesos, lo que hacen los autores es pedir que el predictor sea insesgado, obteniendo una condición sobre los pesos, y pedir que la varianza del error sea mínima, sujeto a que el predictor es insesgado, obteniendo otra condición para los pesos, ¿sí? Se resuelven esas ecuaciones, son unas cuentitas bastante engorrosas, pero no son difíciles, y obtenemos quiénes son los pesos. Si prestamos atención, acá aparecen estos gamas, este gamma es una matriz, ¿sí? Y el gamma sub 0, que es un vector. Bueno, ¿quiénes son ellos con respecto a estos datos? ¿Quiénes son? ¿Cómo los calculamos? ¿Cómo están asociados también a esta dependencia? Porque van a estar asociados a los segundos momentos del proceso. Y eso un poco es la teoría de los datos espaciales que va a usar Kriging para poder resolver el problema. ¿Está? Entonces vamos a pensar un poco entonces ahora, yo quiero calcular estos pesos, ¿sí? Bueno, ¿qué necesito saber para poder encontrar quiénes son esos pesos y cómo se asocian y cómo eh, resuelven este problema? Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer que estos datos, ¿sí? Provienen de un proceso subyacente, ¿sí? Que para cierto D, esto, nosotros, el ejemplo que yo les dije recién era para, si nosotros tenemos un dominio de 2 dimensiones, se puede generalizar a D dimensiones en N, ¿sí? Con D grande en RD, ¿sí? Yo puedo definir este proceso estocástico espacial, sí, que es una familia de variables aleatorias indexadas en el espacio de D dimensiones. En el caso que nosotros fijemos un sitio, obtenemos una variable aleatoria, y en el caso que nosotros fijemos un conjunto del espacio muestral, vamos a obtener una variable regionalizada. Esta variable regionalizada es una realización del proceso, ¿no? Y si fijamos el upsilon y si fijamos un sitio, tenemos el valor regionalizado, que son los datos con los que contamos, ¿sí? Entonces, a partir de esta idea, acá va otro ejemplo de otra muestra, digamos, estos son datos simulados en una grilla, ¿sí? Donde vemos pintado el valor de la variable. Y fíjense que el tamaño de la etiqueta también me indica el valor de la variable. Estas son cosas que vamos a necesitar más adelante. Bien, también necesitamos definir los momentos del proceso, muy importante porque recuerden que nosotros el fin último, uno de los fines últimos es un poco modelar la covarianza, porque dijimos que los datos no son independientes, entonces un poco el objetivo para poder hacer la predicción es trabajar mucho con la matriz de varianza y covarianza. Los momentos van a ser funciones del espacio, o sea, porque son la esperanza, tanto la esperanza, la covarianza, y lo que vamos a definir como variograma, lo calculamos en función de este proceso que depende del espacio. Tenemos la esperanza, como la esperanza de Z, la covarianza y el variograma, que es la varianza de la diferencia del proceso en distintos puntos, ¿sí? Y también lo que vamos a definir es la estacionalidad intrínseca del proceso, que la esperanza de la diferencia sea 0 y que el variograma, que definimos acá arriba, dependa solamente de las distancias entre los sitios y no de la posición relativa, ¿sí? Bien, bueno, volvemos al Kriging y para poder trabajar con el Kriging necesitamos, le vamos a modelar de alguna forma si este proceso, que es una media más un error. Para el Kriging hay 2 tipos de Kriging con los cuales vamos a trabajar, que es el Kriging ordinario y el Kriging universal. El Kriging ordinario va a suponer que
va a suponer la media constante, la mu constante, y que el proceso de error es un proceso intrínsecamente estacionario. Hay algo que no les dije, que hay otras formas de estacionariedad, pero son más restrictivas. Pero vamos a trabajar con la menos restrictiva de todas. Como supone que el error es intrínsecamente estacionario, entonces la z también va a ser intrínsecamente estacionaria y vamos a poder encontrar el variograma. ¿Sí? Para el caso del Kriging universal, lo que cambia es que no va a suponer que la media sea constante, sino que la va a estimar con una combinación lineal de funciones. Estas funciones eh, pueden ser otras covariables, o lo que es más usual es que sean funciones de las coordenadas, lo que se llama tendencia, ¿sí? Lo pueden haber escuchado. En este caso también va a suponer que el error es un proceso intrínsecamente estacionario, pero no se puede probar que el z es intrínsecamente estacionario porque la media no es constante. Entonces lo que va a poder calcular es un variograma, pero de los errores. En la práctica es esencialmente lo mismo, lo único que cambia es que cuando vamos a usar el Kriging ordinario, primero hacemos una estimación de la media, calculamos los residuos y con los residuos calculamos el variograma. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si quieren me pueden cortar y preguntar, por ahí voy medio rápido. Pero me dicen. Bien, entonces, ahora hasta acá es todo casi teórico. ¿Cómo calculamos los pesos? ¿Sí? Acá un poco ya podemos entender que los pesos van a estar asociados a este variograma, ¿sí? Pero hay que estimarlo. ¿Está? Este variograma, recuerden que es un segundo momento y me va a medir variabilidad, covariabilidad si quieren, que es la variable de las diferencias. Entonces, tenemos este variograma. Una vez que obtenemos los datos, calculamos el semivariograma empírico, ¿sí? Y lo tenemos que estimar, que lo que se hace es, se propone un modelo paramétrico, una función analítica, y se estiman esos parámetros. Gráficamente se ve así: los puntos es el semivariograma empírico y la curva es el semivariograma teórico o el semivariograma ajustado. Fíjense ¿Cuál que es acá, cuál es la ¿sí? distancia que se hace en el espacio? La distancia euclidiana, Ajá, ok. la distancia euclidiana, sí. Em, Fíjense que acá tengo θ1, θ2 y θ3, son los parámetros que acá, ¿sí? Ujú. Pensé que alguien estaba hablando. El θ2, que es como un parámetro de escala, es el rango que yo marqué acá, que es una distancia, y me indica hasta qué distancia yo voy a tener dependencia espacial. A partir de esa distancia voy a suponer que los datos son independientes. Eso por un lado. Y el θ1 y el θ2, el θ1 es este efecto pepita, que es un error, puede ser de medición, es un error que no tiene que ver con la estructura espacial, ¿sí? Y el θ3 sí es el error con estructura espacial, que me lo indica hasta acá, digamos. Es donde el variograma se estabiliza. Bien. Entonces, resumiendo, tenemos el predictor de Kriging, que dijimos que era la combinación lineal pesada. Encontramos los pesos a partir de pedirle que ese predictor sea insesgado y de mínima varianza, pero nos habíamos encontrado con esta matriz y este vector. Entonces, para ello, obtuvimos este gamma asterisco, lo estimamos, es una función, es la función, la curva, que depende de las distancias. Entonces yo las distancias que tengo en los datos la puedo calcular, encontrando así el gamma y el gamma cero. El gamma es con las distancias entre los sitios de la muestra, yo tengo la matriz y una matriz de n por n, y el gamma cero es la distancia entre los sitios que tengo en la muestra
y el sitio donde quiero predecir. ¿Sí? Bueno, una vez que yo obtengo esto, puedo calcular los pesos, ¿sí? Fíjense que igualmente tengo que invertir esta matriz, y una vez que obtengo los pesos ya puedo encontrar la predicción. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del Kriging? Es bastante simple de entender, sí, son cosas clásicas y fácil de interpretar también. Uno puede analizar, o sea, está estimando una matriz de varianza y covarianza, y los resultados son fáciles de interpretar. Sin embargo, tiene algunas desventajas. Hay que invertir la matriz gamma, que puede ser una matriz muy grande y puede ser sparse, digo, puedo tener muchos ceros porque yo puedo tener medidas en los mismos lugares. Nosotros que trabajamos con precios de vivienda, por ahí tenemos precios de departamentos en un mismo edificio y están en el mismo lugar, entonces puede haber problemas en ese caso. Y otro tipo de problemas que son un poco más epistemológicos, si se quiere, porque hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Voy a volver un poquito. Eh, para poder encontrar la forma de los pesos, yo ahí tengo que eh, pedirle que el proceso sea intrínsecamente estacionario. Ahí ya hay un supuesto muy fuerte, ¿sí? Pero para este paso, yo tengo que elegir eh, no solamente cuál es la función paramétrica necesaria para, o que se me ajusta a los datos de la mejor manera, o sea, lo tengo que elegir yo como investigador, ¿sí? O como usuario de este método, sino que hay muchas cosas que hay que tomar decisiones que son muy influyentes en la predicción cuando calculo el variograma empírico, ¿sí? Hay muchas decisiones que tomar, hay que tener un buen conocimiento del fenómeno con el que estoy analizando, como que son muchas decisiones subjetivas que no dependen estrictamente de los datos. Que eso es lo que puse ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, nosotros proponemos usar el mismo predictor de Kriging, pero calcular los pesos de forma no paramétrica, usando la estadística no paramétrica y usando específicamente la estimación por núcleos. ¿Qué nos queremos evitar? Y bueno, nos queremos evitar tener que suponer todo lo que supone el Kriging, ¿sí? La estacionariedad, tener que invertir esa matriz. Entonces, proponemos usar este método de estimación por núcleos. Bueno, basados en el paper de Meneses, García Solá y Ferreira, acá yo les voy a contar un poco cuáles son los distintos pesos que proponemos. El primer caso es uno muy simple, que es considerar las distancias euclidianas, ¿sí? Solamente la distancia y aplicarle el kernel a estas distancias. Entonces, a medida que las distancias son más grandes, usamos en general kernels gaussianos, ¿sí? Pero podría ser cualquier kernel simétrico, no habría problema con eso. Bueno, ¿qué muestra este gráfico? Es un poco el que les mostré al principio, es una simulación. En la etiqueta me va a decir el valor de la variable, en rojo está el dato que yo quiero predecir, ¿sí? Y los colorcitos me indica el valor del peso que yo estoy calculando. Acá es un poco una animación para distintos valores del H, ¿sí? Perdona, ¿Cómo varía el una H? pregunta. ¿Qué Sí. tal? ¿Cómo haces en los bordes? Con los eh, pones ceros. ¿Lo contás menos datos o no te entiendo los bordes de los intervalos? parece que estás en la esquina, que tu punto está en la esquina? Ah, el punto que está en la esquina. Eh, no, si quisiera predecir en la esquina, por ejemplo, Sí, sí. Pero no para tuvimos calcular. ningún,
No tuvimos ningún, no pensamos nada con respecto a eso, pero lo decide el H. O sea, como calculamos el H, no lo pensamos, la verdad. Pero el H es uniforme para todos los puntos. Sí, Ah, no, porque tú tenés una geometría complicada, con muchas vueltas, entonces puede haber puntos que tengan muy pocos vecinos, digamos. claro, pero si el vecino es influyente, digamos, capaz que lo... Claro, bueno, digo, para mí, si el vecino, si tiene pocos vecinos, pero son todos, si son todos que los va a tener en cuenta, el H va a ser más chiquito y me va a tomar más cantidad de vecinos. No, está claro, Una está cosa bien. así. Digo, Bien, Ah, gracias. pero. No, pero digo, ¿no? tenés métodos para border effects, ¿sí? Que aún en dimensión uno, cuando uno quiere estimar una densidad exponencial, por ejemplo, digamos, alrededor del cero uno toma entornos a la derecha nada más, ¿verdad? No toma entornos a la izquierda. Y, y acá podrías hacer lo mismo, ¿verdad? No, lo que haces es pesar el doble. Exacto, a la parte, sí, sí. Pero Bien, digo, eso se puede implementar, no deberías tener problemas. claro, bien. Bueno, este es el caso más simple, ¿sí? Eh, lo que queríamos hacer nosotros era incluir un poco el valor, o sea, incluir en los pesos el valor de la variable, ¿sí? Y usar la dependencia también para poder predecir. Entonces, basándonos en el paper de Dagoniac, Ternick y Yao, una de las primeras cosas que o sea, que ellas usan dos kernel, eso usamos de ellas. Eh, Ellas hacen igual con datos multivariados, tienen covariables, nosotros en este trabajo todavía no utilizamos las covariables, pero usan dos kernel, entonces nosotros le dejamos el kernel de las distancias y le agregamos un segundo kernel donde lo evaluamos en una transformación del índice de moral local, que es un índice que me mide la correlación espacial. Tiene esta forma, ¿sí? Y lo que me va a hacer es agruparme los datos en términos de qué tan parecidos sean. El índice es positivo o sea, calculo el índice para cada dato. Si el índice es positivo, quiere decir que está rodeado de valores que son parecidos a él. Si el índice es negativo, ese valor está rodeado de valores que son distintos. Y si es cero, quiere decir que no hay correlación. Por eso nosotros usamos esa transformación dentro del kernel. Este gráfico me muestra solamente el kernel que agregamos para que vean que me está construyendo grupos, digo, acá son parecidos, acá también, o sea, un valor alto del kernel me indica dónde son los sectores donde los valores son parecidos, y acá también, ¿está? Y en general los pesos me quedan así. Fíjense eh, que se está dando cuenta de que estos son más parecidos al que quiero predecir que estos que están acá, ¿no? Le está dando menos pesos, aún está marcando los cuatro que están más cerca, ¿no? Pero le está dando más peso a estos que son más parecidos. En la slide anterior, no sé si se alcanza a ver, pero cuando el peso me marca estos cuatro, cuando el H es chiquito, me marca estos cuatro solamente, ¿sí? En este caso, estos dos, o sea, cuando yo uso solamente las distancias, me marca estos cuatro que son los que son más cerquitas en un amarillo fuerte. Ahora ya estos dos me los pesa un poco menos, ¿sí? Otra de las ideas, siguiendo con esta idea de poner dos kernels, ¿sí? Y basándonos en el paper de Biago Cadre que compara vecindarios, nosotros también dijimos, bueno, también quisiéramos comparar vecindarios, pero lo que hacen estos autores es usar un kernel multivariado,
y hacen una distancia entre vectores. Y nosotros queríamos hacer kernel univariado. Entonces proponemos esta distancia de medianas. Lo que hacemos es, para cada punto, encontrar un vecindario, ¿sí? Los K vecinos más cercanos, por ejemplo, o dada alguna distancia, obtener ese vector para cada sitio y calcular la mediana, ¿sí? Y los resultados son estos. En este caso, cambié un poco el gráfico. La etiqueta me indica la mediana para que podamos comparar. Eh, y fíjense que estas son las medianas, ¿sí? Entonces, el sitio que quiero predecir tiene esta mediana y me está tomando los que tienen las medianas parecidas, pero también me está tomando los que están cerquita. Eso como que no puedo, o sea, siempre el kernel en el que estoy evaluando la distancia euclidia está pesando un montón. Acá están los dos gráficos, acá veo las medianas y acá veo el valor de la variable. En este caso en particular, que es una casualidad, la mediana es igual al valor del sitio donde quiero predecir. Pero bueno, estamos suponiendo que la mediana del vecindario debería ser representativo del valor ese, digamos. Un poco de estacionariedad estamos suponiendo en este caso, ¿sí? Estábamos muy contentos con estos resultados, pero lo que queríamos agregar un poco era esto que les decía hace un ratito, que yo quisiera que no sea tan restrictivo la distancia en el espacio, ¿no? Quisiera que considere más puntos que estén lejos, pero que en medianas sean similares. Entonces, lo que se nos ocurre es hacer el producto de las distancias y poner un único kernel. También un poco o sea, en este caso vemos que eso va, digamos, en este caso la distancia que más va a influir es la distancia más chiquita, sin importar que la otra sea muy grande, ¿no? Entonces eso me lo va a dar un poco. Y además tenemos un único parámetro dessuavizado, que también es un problema cuando queremos hacer las estimaciones, ¿sí? Fíjense que en este caso tenemos dos parámetros dessuavizados, ¿sí? Y en este caso tenemos uno solo. Entonces obtuvimos esto, que también muy contentos porque éramos un poco lo que queríamos hacer, digamos. Relajar un poco el tema de la distancia y que me tenga en cuenta lo- los puntos donde las medianas sean similares. Eh, Bien. Y como pusimos el kernel del producto, dijimos, bueno, vamos a probar qué pasa con el kernel de la suma. Y este nos dio un resultado muy similar al del producto de los kernels, el primero, ¿no? Tiene sentido porque vuelve a tener mucho peso la distancia más chiquitita, la más grande, digo. Bien, hasta acá es la presentación de las propuestas de los pesos, ¿sí? Y ahora les voy a contar un poco las simulaciones que hicimos y los resultados que obtuvimos. Partimos de una muestra, ¿sí? De tamaño 400, ¿sí? Encontramos las coordenadas, que es una grilla regular, que es un poco lo que les fui mostrando recién, pero con más datos. Y estimamos a partir de esta formulita donde L es la descomposición de Cholesky de la matriz de varianza y covarianza. Entonces, dadas las coordenadas y esta formulita, lo único que teníamos que modelar era la matriz de varianza y covarianza y el error. Bueno, la media que propusimos, la media cero, para todos, y en todos los casos tiene media cero. Variamos la distribución del epsilon, ¿sí? Que pensamos en normal, Bernoulli y una de student. Después nos dimos cuenta que por cómo estaban simulados los datos, en general Z era aproximadamente normal, entonces en los resultados no vimos diferencias. No se los voy a contar esa parte porque no hay diferencias
pero bueno, lo probamos. Y donde fuimos variando más parámetros fue en la matriz de varianza y covarianza. Propusimos un modelo exponencial por un lado y un modelo combinado por el otro, ¿sí? En el modelo combinado tenemos el efecto Pepita, que es un valor para cuando el H tiende a cero, ¿sí? Y el gamma 2 es un modelo esférico y el gamma 3 es un modelo zinc, ¿sí? Eso por un lado, modelo exponencial y modelo combinado. Dentro de lo que es el modelo exponencial también variamos el θ 2, que es el rango, que es la distancia a partir del cual deja de haber dependencia espacial. Propusimos un θ2 igual a 2 y un θ2 igual a 100. Y después variamos el θ1 y el θ3, que me representa la varianza del proceso, ¿sí? Y lo que propusimos fueron dos casos. El caso homocedástico, que es tener la misma varianza para todos los datos, para todo el espacio, digamos, o distinta varianza para distintos sectores del espacio, ¿sí? Acá hay muy poca variabilidad, acá hay un poco más, acá un poco más, y lo que queda hay bastante más variabilidad. Estos son casos donde fijé la covarianza exponencial y un θ igual a 2 para el caso homocedástico y el caso heterocedástico. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? En cada una de las celdas ya hay casos de los escenarios, hay un escenario específico, pero les quiero contar bien de qué va cada uno de los gráficos, así me pueden seguir. Acá estamos tomando el error absoluto, ¿sí? Medio. Cada uno de los gráficos de caja son uno de los modelos presentados, ¿sí? Los primeros 5 son los no paramétricos, el que tiene las distancias solas, el que tiene el índice de Morán, el que tiene las medianas, el producto de los kernels con las medianas, y estos dos que son con las medianas, pero este es el aditivo y este es el multiplicativo. Y después propusimos comparar con 3 Kriging. 2 Kriging ordinarios, uno con modelo exponencial y uno con modelo esférico, y un Kriging universal con modelo exponencial. En todos los gráficos eso es igual. Entonces, acá primero voy a comparar entre esta columna y esta, que es caso homocedástico, caso heterocedástico, que acá estoy comparando un modelo exponencial con θ igual a 2, con θ2 igual a 2 y con θ2 igual a 100. ¿Y qué vamos a comparar? Y bueno, vamos a comparar la posición relativa, porque, o sea, no puedo comparar este con este, sino cómo varía este con respecto a este en cada uno de los gráficos, ¿sí? Entonces, la primera conclusión en la que llegamos es que para el caso heterocedástico, tanto en este modelo como en este modelo, los modelos no paramétricos tienen una ventaja, ¿sí? Fíjense que acá pareciera ser, o sea, en general son competitivos, ¿sí? Pero fíjense, estos tres son los Kriging paramétricos, ¿sí? Y acá, y le ganan un poco acá, y acá ya funcionan un poco mejor comparado estos dos. Generalmente estos dos son los que funcionan mejor, que son los Kriging con la mediana, comparado con estos, que son los Kriging paramétricos, ¿sí? Eso entre el caso homocedástico y el caso heterocedástico, que tiene que ver un poco con la estacionariedad, en términos de que la varianza no es constante en el espacio, ¿sí? Pues nosotros dijimos, bueno, no queremos que la varianza sea constante en el espacio, y eso, como que el Kriging no funciona bien en esos casos. Bueno, No hay mucha diferencia entre cambiar el rango, lo que sí vemos que
Los errores son un poco más chicos cuando tenemos un rango más grande y a eso lo podemos explicar porque tenemos más información. Si los datos son, al estar más lejos, siguen siendo dependientes y nosotros estamos usando mucho la dependencia, entonces tenemos más información. Vamos a usar más datos también, ¿sí? Entonces los errores son un poco más chiquitos. Perdona, una pregunta. Sí. ¿Tú simulás primero, después sacás un dato y lo predecís? ¿Cómo? Ah, bien, buena pregunta. No, hacemos validación cruzada. O sea, simulo los datos, separo en test y train Ah, y estimo los H con la train, hago todas las estimaciones con la train y después pruebo en un conjunto. Bien, perfecto, gracias. buena pregunta porque no lo había dicho. Sí. Bien, esto me falta ver qué pasa en el caso cuando tengo un modelo combinado. Ah, algo que no le dije acá, que, por ejemplo, los Krishing, estos dos, que son los que mejores funcionan, estos dos que están últimos, están haciendo la predicción con un modelo exponencial y yo estoy simulando los datos con un modelo exponencial. O sea, que es el mejor de los casos para el Krishing, ¿sí? O sea, estoy simulando los datos con el mismo modelo que después lo voy a usar para predecir. En esto que yo le decía al principio de que necesito elegir cuál es el mejor modelo eh, para, para predecir. En este caso lo sé, estoy usando el mismo. En este caso lo que hicimos fue, bueno, poner una combinación de modelos, y esto qué significa en el fenómeno, si se quiere. Significa que eh, voy a tener distintos patrones de variabilidad o de covariabilidad, si se quiere, de covarianza, para distintas regiones del espacio. ¿Está? Eso significa tener en cuenta un modelo combinado. Acá obtuvimos, tanto en el caso homocédastica como en el caso heterocédastica, buenísimos resultados. eh, y de nuevo siguen siendo los mejores que tienen las medianas, ¿sí? Fíjense que yo acá no estoy usando lo mismo para predecir y para modelar, para simular los datos, pero consideramos lo que usamos, o sea, yo simulé los datos con un modelo combinado y no usé ese mismo modelo combinado para hacer la predicción, pero usé uno de los que usé para armar el modelo combinado, ¿no? Mi modelo combinado tenía el modelo zinc y el modelo esférico, y acá usamos en los Krishing el modelo zinc y el modelo esférico, y aún así tuvimos mejores resultados. Ahora, igual Eh, aumentó mucho la escala, ¿no? De los errores respecto al otro sí, sí, modelo, ¿no? sí. Sí, en los dos casos los errores son más grandes, sí, para este modelo combinado, o sea que cuesta un poco más para los dos métodos la predicción. Bien, hasta acá el estudio de simulación. Lo que hicimos después también fue aplicarlos a algunos datos reales. Empezamos con los datos son precios de vivienda, ¿sí? En realidad son precios de inmueble, pueden ser viviendas o no. Estos son datos de una competencia que hizo la Fundación Sadowski con datos de zona prop. Em, Son un montón de datos, nosotros solamente usamos estos de Saltillos y los que voy a mostrar después de Valle de Bravo, y solamente la variable respuesta, que es la de precio de viviendas. Acá, para todos, estos están en el mismo orden que estaban en los gráficos, en los boxplot. El MAE, calculé el MAE, el RMSE y la correlación entre observados y predichos. ¿Sí? En negrita están los mejores resultados. Y acá un poco hice los mapitas, como los que hice al principio, que era nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, en este caso, los mejores resultados los tuvo acá les voy mostrando, este es el que tiene el índice de Morán, este es el de las medianas, y este es el último, el que mejor resultados da, que es el Krishing paramétrico eh, universal.
En este caso, lo que nos dimos cuenta cuando hicimos el análisis, la aplicación de los datos reales, que no lo habíamos visto en las simulaciones, es que Kriging suaviza un montón, mucho más que los no paramétricos, y que los no paramétricos tienen en cuenta más la localidad, o sea, en zonas chiquitas es como que tienen en cuenta más lo que está pasando. Fíjense que acá, en esta punta, es donde vemos mayor diferencia, ¿sí? O en los bordes, como que, como que los no paramétricos tienen en cuenta la localidad. Fíjense que, no sé si se alcanza a ver, pero acá hay algunos puntos que no son tan azules, ¿sí? Acá es como que más particular, acá es como un color más difuminado. Que esto que sea más suave está buenísimo en el caso de que yo tenga que el proceso del cual provienen mis datos sea suave. Pero si el proceso no es suave, y yo no quiero que el método me suavice tanto, ¿sí? Eh, este es otra base de datos que tengo menos observaciones porque queríamos saber qué pasaba con menos datos. Este es el de las medianas, que era el que mejor había funcionado para las simulaciones. Este es el multiplicativo, el que ponemos el kernel y adentro las instancias multiplicadas, que dio muy parecido a el Kriging ordinario, ¿sí? Bueno, este también, o sea, como que estos dos son muy parecidos. Tenemos muy pocos datos acá, pero bueno, queríamos saber qué pasaba y bueno, dio muy parecido este no paramétrico con este que es paramétrico. Y este pasó lo mismo que en el anterior, que es como menos suave la predicción. Acá de nuevo lo que me preguntaban hace un ratito, lo que hacemos es también validación cruzada, separamos entre training y en test, y para poder hacer estos mapitas, bueno, una vez que yo tengo calculado el H, el H, le doy una grilla regular dentro de un polígono y calculo y hago la predicción dentro de esa grilla regular. Y por último, estos datos de Airbnb, que los saqué de Kaggle, son datos de precios por noches de Airbnb, muy heterogéneos, porque hay precios eh, si son departamentos enteros, usamos todo, o sea, usé algunas zonas, porque también queríamos saber qué pasaba en los casos, si yo quiero predecir en una zona, qué pasa si en algunos lugares no tengo datos, queríamos saber cómo trabajaban los métodos, pero además son datos muy heterogéneos, porque eso, ¿no? Tenemos precio de un departamento, o precio de una habitación, o precio de hostel, hay como mucha variabilidad en la variable, que por ahí no tiene que ver tanto con la espacialidad. Y obtuvimos estos resultados. Sí. Acá de nuevo, este es el de las dos medianas con los kernels multiplicados y este es el Kriging ordinario con modelo exponencial. Bueno, y acá vemos un poco lo mismo, eh, esto que les decía de la suavidad, ¿no? Suaviza bastante el Kriging. Claro, pero perdón, eso debe Sí, ser por la función exponencial que tú pones. claro, tal cual. Sí, o Pones sea, un eso núcleo de sí, 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 soporte sí. compacto, quizás Te tengas. escucho medio cortado. No, que si pones un núcleo con soporte compacto para describir las covarianzas, tenés más independencia en puntos no tan cercanos. Claro, sí, sí. Sí, eso lo pensamos, digamos, al poner exponencial o gaussiano o esférico, son muy suaves y total, sí, Claro. genial. Bueno, en resumen, en términos de las, de los resultados que obtuvimos en las simulaciones, eh, vemos que los mejores resultados que obtuvimos eh, fue cuando, bueno, variamos este supuesto de heterogeneidad de la varianza, cuando tenemos en cuenta el caso heteroscedástico y cuando variamos estos modelos, ¿sí? Cuando en vez de usar un modelo exponencial para simular los datos, pusimos este modelo combinado, entonces ahí tuvimos mejores resultados, los no paramétricos que los paramétricos.
Y en el caso de de los datos, de las aplicaciones de datos reales, probamos con 3 bases de datos que son distintas tanto en tamaño de la muestra, eh, que tienen distinta estructura de correlación a distintas escalas, son bastante diferentes y también obtuvimos un desempeño competitivo y en algunos casos hasta mejor que el Krishing. Bueno, estos resultados los publicamos el año pasado. eh, Ahí les dejo la cita. eh, mm, y bueno, y un poco contarles lo que estamos haciendo ahora y lo que tenemos pensado hacer y los problemas con los cuales estamos lidiando en este momento. O sea, lo primero que queremos hacer es extenderlo al contexto multivariado, agregar información con covariables, ¿sí? Estamos pensando distintas formas, porque queremos eh, incluir covariables, pero también queremos usar la variable de respuesta, hacer tipo autoregresivo. Como que hay un montón de cosas que queremos hacer todas juntas, entonces estamos pensando en distintas formas de modelarlo y de estimarlo. Bueno, problemas que van surgiendo de esto, de querer usar covariable, bueno, tenemos cada vez, si queremos seguir usando no paramétrico, tenemos el problema de calcular los H, entonces estamos estudiando bien cómo es la manera más eficiente de calcular estos H. Algo que no puse, que me estoy acordando ahora, es que, bueno, ahora tenemos otras variables. Bueno, ¿qué tenemos en cuenta? Que están medidas en los mismos sitios que tenemos la respuesta, que están medidas en los mismos, en otros sitios, comparten algunos, pero otros no los comparten. Em, Cosas que van surgiendo a medida que queremos complejizar estos temas. Bueno, estamos también trabajando con las propiedades sintóticas, estamos queriendo probar la consistencia de estos predictores. eh, y bueno, y después seguir viendo cómo influyen en el desempeño de predictivos otras cosas que no probamos en este caso, como ser el tamaño de la muestra, la simetría de los datos extremos, eh, el tema de la validación cruzada que me preguntaban hoy, si está bien o está mal o qué se puede hacer cuando los datos no son independientes, también es otra cosa que hemos estudiado. Y bueno, hasta ahí no puse más nada. Pero sí, como que hay un montón de cosas para ver porque cada cosa que uno quiere hacer hay que pensar en el contexto de estos datos que no son independientes. Bueno, y eso es todo. Seguía yo, Ale. Bueno, no sé si a mí, no sé si se escucha, en general le hacemos preguntas de... ¿Se escucha algo o no? ¿Sí? Sí, se escucha. Ah, bueno, muchísimas gracias, Mariel. Disculpa que no te puedo presentar, pero estaba con problemas. No hay drama, no hay drama. Gracias por la Eh, invitación, estoy muy contenta. bueno, muchas gracias. No sé, preguntas del público presente. Yo tengo una pregunta, pero más bien se refiere a la última parte. En general, las consistencias de este tipo de problemas difieren de la consistencia en la que uno está acostumbrado a tratar, que el número de variables tiende a infinito, es decir, en algún sentido. Y aquí lo que en realidad la consistencia es cuando el número de puntos de observación tiende a infinito, es decir, es lo que los estadísticos llaman infield statistics. Es decir, Ujú. y en ese caso, el tener un Kriging, el tener una covarianza, digamos, una covarianza de los incrementos que sea regular, fija un poco la consistencia, porque al tener la regularidad, en realidad uno va, cuando la cosa tiende a infinito, va a una imagen fija. En cambio, cuando uno tiene un covariograma que es irregular, ¿verdad?
o inclusive con un efecto pepita que se determina bien, en ese caso hay convergencia, hay menos regularidad y hay más independencia y se puede, y es natural, en el libro está muy desarrollado eso, es natural que allí sí haya resultados buenos para covarianzas que son irregulares en algún sentido, que es decir, que dependen de la diferencia, el módulo de diferencia a un cierto parámetro gamma, que el cierto parámetro gamma está más relacionado con cosas ligadas a movimientos granulosos fraccionarios. Así que habría que, el marco conveniente es, o yo considero de partida que tengo una covarianza irregular, o diferencio mis observaciones para ir hacia la irregularidad. Eso es más o menos lo que recomienda Stein en su libro en dimensión 1. Entonces, me parece que por ahí hay un trabajo muy lindo de continuación, pero tomando en consideración ese tipo de asintótica. Me parece muy bien lo que vimos hoy, pero simplemente ¿cómo diríamos? Un consejo de continuación, nada más. Genial, muchas gracias. ¿Cómo? No. Yo quería sugerirte un problema un poquito más fácil, pensando en el ejemplo que tienes del precio de las propiedades. ¿Se escucha así? Sí, Que es pasarlo a clasificación. ¿Sí? O sea, ajá, considerar tres clases: precio alto, precio medio, precio bajo, ¿sí? Y sí, usar, y entonces, digamos, para cada punto lo que querés es ponerle una etiqueta, 1, 2, 3, ¿sí? Usando la estructura espacial, por supuesto, ¿no? ajá, Que me parece que es bastante más fácil que la regresión. puede ser. Bien, Y eso gracias. te, y eso te daría como una manera de pintar el mapa, ¿no? ¿Sí? Sí, 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 En tres colores. genial. Yo tengo una pregunta más, que es más bien para, sí, de estadística. Los K-vecinos no se adaptan mejor a dominios irregulares como los que tenés en los ejemplos que los núcleos, o no? Nosotros en la parte de las medianas hacemos vecinos más cercanos. Cuando calculamos cuando calculamos esta Z perito, que Sí. calculamos el vecindario, ahí o sea, ahí calculamos el vecindario y necesitamos saber cuántos son los vecinos más cercanos al punto donde quiero predecir o a un punto específico, ¿no? Ahí como que restringimos un poco donde estamos trabajando. No sé bien si a eso te referís o... No, a mí me preocupa la geografía, digamos, porque ah, supongo que tú tienes un borde y en ese borde lo que estás haciendo es mirar a los que están cerca. Pero si ese borde es el borde de un río, quizás los precios sean muy altos ahí y no sé, digamos. ok. Entiendo, entiendo. Sí, eso es lo que queremos un poco tener en cuenta ahora agregando covariables, ¿no? Ah, con covariables, claro, sí. Claro, No, es que sí, predecir el precio de vivienda sin covariables, está la claro, frase sí, sí, famosa, sí. cuando tú vas a comprar tienes que fijarte en tres cosas: location, location and location, como diciendo, tú Claro, cruzas una calle y los precios, pero sí, bueno, sí, sí. no, pero muy lindo, muy interesante, gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? No. Volvemos a aplaudir. Mm, Muchas gracias. Muchas gracias por Dale. escucharme, por venir a escuchar. No, por favor, gracias a ti. Paro, grabación.
voy a dejar de convertir.